Una muy buena tarde para todas y todos. Reciban un cordial saludo de bienvenida al séptimo ciclo de la segunda edición de los ciclos de jurisprudencia constitucional, un evento organizado por la Corte Constitucional del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Antes de iniciar, queremos recordarles que este panel está siendo transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, CEDEC. Los ciclos de jurisprudencia constitucional consisten en una serie de encuentros académicos cuyos ejes temáticos abordan los desafíos de la jurisprudencia constitucional en un diálogo en el que las juezas y jueces constitucionales, así como las asesoras y asesores jurisdiccionales, intercambian ideas con especialistas, expertos y expertas de la academia del país. La edición pasada congregó a más de 10 universidades y a más de 40 vocerías destacadas en materia constitucional, lo cual, a pesar de la situación extraordinaria que atravesamos por la pandemia del COVID-19, alcanzó una alta participación y expectativa de la audiencia. Esperamos que esta no sea una expectativa en esta segunda edición. Para el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, CEDEC, resulta primordial el contacto con la academia, ya que se contribuye a ese espacio crítico y reflexión sobre la evolución de la jurisprudencia constitucional. Por tal razón, la jornada de hoy nos sentimos honrados en contar con la presencia de la Universidad de Hemisferios y su distinguido cuerpo académico. En esta ocasión, la temática a tratar es jurisprudencia constitucional y la relación con el proceso contencioso administrativo. En esta tarde, saludamos a la doctora Carmen Corral Ponce, vicepresidenta y jueza de la Corte Constitucional del Ecuador. Teodomiro Rivadeneira Molestina, decana de la carrera de Derecho de la Universidad de Hemisferios. Daniel Gallegos Herrera, director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. María José Luna, directora de Maestría e Investigación de Derecho en la Universidad de Hemisferios. Hugo Montalvo y Gabriel Galán, académicos de la Universidad de Hemisferios, miembros de la academia, representantes de medios de comunicación y demás asistentes aquí presentes. A continuación, cedo la palabra al doctor Teodomiro Rivadeneira, decano de la carrera de Derecho de la Universidad de Hemisferios, quien en la tarde de hoy tiene la palabra. Bienvenido, doctor. Buenas tardes muchas gracias, Carla. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señores doctores. Buenas tardes, doctora Carmen Corral. Para la Universidad de Hemisferios es un gusto contar con y promocionar este tipo de eventos que hacen mucho para el derecho. Igualmente felicito la iniciativa de la Corte Constitucional, igual del CEDEC, en la elaboración de este séptimo curso. Les deseo nada más que aprovechen los conocimientos que van a ser impartidos aquí y les agradezco por su presencia a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ahora doy paso a Daniel Gallegos, director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Carlita. Señora jueza Carmen Corral Ponce, presidenta subrogante de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctor Teodomiro Rivadeneira, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Hemisferios. Doctora María José Luna, directora de Investigación en Derecho de la Universidad de los Hemisferios y moderadora del presente evento. Doctor Gabriel Galán y doctor Hugo Montalvo, distinguidos panelistas de este evento. Estimados y estimadas asistentes a esta cita virtual. De parte de todo el equipo que conforma y colabora con el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, les doy la más cálida bienvenida a este séptimo evento de la segunda edición de los ciclos de jurisprudencia constitucional. Es un honor para nosotros y un inmenso placer haber coorganizado este ciclo en conjunto con la Universidad de los Hemisferios, la cual ya nos acompaña por un segundo año consecutivo, vale la pena decir. Es un centro de estudios que se destaca por su calidad académica y su gran interés por temas relacionados con el derecho constitucional y los derechos de la naturaleza, como lo demuestra el programa de posgrado que muy acertadamente coordina María José. Y prueba de ello es que entre sus docentes hay juezas y jueces de la Corte Constitucional. En esta ocasión, los panelistas hablarán de un tema que personalmente a mí sí me parece de bastante interés teórico y práctico, que es la jurisdicción contencioso administrativa, porque constituye uno de los principales escudos que tienen los ciudadanos contra la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Si se quiere, podríamos hablar que esta y la justicia constitucional son una suerte de siamesas. Incluso ya es clásica la frase del Tribunal Federal Alemán y recogida por Heberle, según la cual el derecho administrativo no es sino derecho constitucional concretizado. Sin embargo, es raro tener una oportunidad como esta de generar puentes entre los dos relatos de una misma historia. Por eso, agradezco la apertura de la universidad en sumarse a esta iniciativa que esperamos genere temas para discusiones posteriores en ocasiones
que se vayan sucediendo. Muchísimas gracias a todas y todos. Carlita, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Daniel. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de edición 2022 de los ciclos de jurisprudencia constitucional. La jurisdicción contencioso-administrativa se fundamenta en el principio de legalidad que revisa toda actuación de los órganos del Estado. Este principio está consagrado en la Constitución de la República e instrumentado en los diversos cuerpos legales que regulan la administración pública ecuatoriana. En la actualidad, los tratadistas discuten la pertenencia de diferencias en el procedimiento como en el trámite administrativo y el proceso como trámite judicial. En ese contexto, el Código Orgánico General del Proceso que habla es un procedimiento contencioso administrativo, como vía para reclamar o impugnar en sede judicial las actuaciones de la administración pública. Antes de comenzar, les recomendamos que los ciclos serán certificados al contar con el 75% de asistencia al evento y que hemos habilitado el correo electrónico info.cedec@cce.gov.es para recibir sus inquietudes y presentarlas al panel invitado. A continuación, recibimos en la tarde de hoy a la moderadora, a la doctora María José Luna. Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en análisis y evaluación de políticas y servicios públicos de la misma universidad. Diplomado en Promoción y Protección de los Derechos Humanos por la misma universidad y en el Centro Latinoamericano de los Derechos Humanos. Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es directora de la Maestría de Investigación de Derecho con mención en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Ambiental, y directora de Clínica de Derechos Humanos, profesora titular de Maestría de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en el pregrado, además miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Estimada María José, bienvenida, tiene usted la palabra. Su audio, por favor. Sí, ya me di cuenta que estoy muteada, perdone. Buenas tardes con todos nuevamente. Saludo a todas las autoridades, a la vicepresidenta de la Corte Constitucional, doctora Carmen Corral, al decano de la universidad y demás autoridades que están aquí, también a Daniel Gallegos y Miguel Molina. Y por supuesto a nuestros ponentes. Es un tema, como decía Daniel, apasionante, que espero que les envuelva en esta tarde de debate, de discusión. La metodología que vamos a utilizar es que cada ponente tendrá 20 minutos de exposición. Cuando ya lleguen a los 15, yo les avisaré que les quedan 5. Y después en una segunda ronda va a haber 5 minutos de preguntas. Entonces, por favor, si me pueden hacer llegar las preguntas al mismo sitio web que se les acaba de decir Carla, para revisarlas y hacerles llegar a los ponentes. Bueno, me honro en presentar a la doctora Corral. Ella es magíster en Derecho Común, enfocado en Derecho Financiero de Georgetown University, Washington, D.C., en Estados Unidos. Magíster en Derecho Internacional Bancario de Boston University. Licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue Intendente Nacional de Seguridad Social y Directora Nacional de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Se desempeñó como asesora legal de la Comisión Especial de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos y asesora legal en la liquidación del Banco de Préstamos. Ha trabajado como abogada en el libre ejercicio, especializada en Derecho Constitucional, Seguridad Social, Derecho Laboral Individual, Bancario, entre otros, en diferentes estudios jurídicos. También ha trabajado como abogada internacional en Estados Unidos en la firma Bigham Dana y en el Federal Reserve Bank de Boston. Actualmente es vicepresidenta y jueza de la Corte Constitucional del Ecuador. El tema que va a tratar la doctora es los medios de impugnación en los procesos de ejecución de la reparación económica dispuesta en contra del Estado en el marco de garantías jurisdiccionales. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, María José. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poder departir con ustedes esta tarde un tema tan interesante y una materia tan interesante como es la contencioso administrativa. Y he escogido, bueno, en primer lugar, agradecer al CEDEC por la organización y a la Universidad de los Hemisferios por esta
por esta participación en los ciclos de conferencias. Escogido este tema, como ya lo anunció María José, los medios de impugnación en los procesos de ejecución de la reparación económica dispuesta en contra del Estado dentro de las garantías jurisdiccionales. He escogido este tema porque es un tema que a veces causa mucha duda de cómo realmente se debe proceder. Así que vamos adelante con la ponencia. Le solicito por favor a Carlita que me ayude con compartir. Si podemos poner desde el inicio la primera diapositiva. Esto me parece que es la tercera. Ya, doctora, está bien. Bien. Comienzo. Todavía no le veo que está compartida la pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la mención del artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que establece que las garantías tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de violación o uno o más derechos, así como su reparación integral de los daños causados por dicha violación. Así, el artículo, podemos avanzar con las diapositivas, por favor. La siguiente. Muchas gracias. El artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que debe contener como mínimo una sentencia de garantías jurisdiccionales. Obviamente deben estar los antecedentes, fundamentos de hecho, de derecho, y como numeral cuarto está establecido que el momento en que se declara la violación de los derechos con determinación de las normas constitucionales violadas y el daño realizado, en este caso por el Estado, se debe determinar si es que la reparación integral y si es que en esta procede o no una reparación económica cuando a ello hubiere lugar. Así, el artículo 19 del mismo cuerpo legal nos establece que cuando parte de la reparación por cualquier motivo implique el pago de una suma dineraria al titular del derecho violado, la determinación de dicho monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez si fuere en contra de un particular. Pero en el caso de que la reparación económica, el obligado sea el Estado, se lo realiza ante el Tribunal Contencioso Administrativo y es un juicio contencioso prácticamente contra el Estado. Y solo se puede interponer recurso de apelación en los casos que la ley lo habilite. Esta situación ha sido abordada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para dar luces de cómo se debe realizar esta determinación de la reparación económica en el caso de violación de derechos constitucionales. Así, en el año 2013, entonces, la composición de la Corte de ese entonces estableció algo que es muy importante. La determinación del monto de la reparación económica es como consecuencia de la vulneración de derechos, no genera un nuevo proceso de conocimiento, sino únicamente es una cuantificación dentro del trámite de ejecución de la sentencia constitucional. Esto es muy importante porque no es que se inicia un nuevo juicio, sino únicamente se determina la ejecución de lo ya resuelto por la sentencia de garantías. Posteriormente, en el año 2016, se emitió una sentencia que aborda este tema con mayor detenimiento, establece reglas y parámetros de cómo efectuar este cálculo de la reparación económica por parte del Estado, quien haya sido imputado, y establece que una vez concluida la fase de sustanciación, el Tribunal Contencioso Administrativo deberá emitir su resolución motivada a través de un auto resolutorio. Esto es importante porque estamos determinando la naturaleza de la decisión con la que se determina la reparación económica. En este auto resolutorio se debe determinar con claridad el monto que debe ser cancelado por el sujeto obligado como reparación económica a favor del beneficiario de la medida, y además deberá establecerse el término y las condiciones para el pago respectivo. Asimismo, en la regla B11 de dicha sentencia, siguiente diapositiva, por favor, se determina que la decisión que emita el
el Tribunal Contencioso no podrá interponerse ningún recurso, en tanto se trata de un proceso de única instancia. Sin embargo, y aquí establece dos condiciones que las voy a recalcar. En caso de que las partes procesales consideren que este auto resolutorio es vulneratorio de derechos constitucionales, podrán a conocimiento de la Corte Constitucional dicho particular a través de una acción extraordinaria de protección cuando el auto definitivo o sentencia que ordenó la medida de reparación económica provenga de un proceso constitucional en el que no participó la Corte Constitucional, o a través de un escrito, dice esta sentencia, presentado dentro del proceso correspondiente dentro del término de 20 días, cuando la sentencia que ordenó la medida de reparación hubiera sido emitida por la Corte Constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, recalco estas dos opciones que se da a través de esta jurisprudencia cuando existen estas dos circunstancias. Si es que la decisión en una garantía jurisdiccional no fue tomada por la Corte Constitucional, cabe una acción extraordinaria de protección cuando las partes sientan que se han violado sus derechos constitucionales en la reparación, en el cálculo de la reparación económica. Y por el contrario, si es que es una decisión emitida por la Corte Constitucional, cabe la presentación de un escrito con el mismo efecto de apelar por esta vulneración de derechos constitucionales en este cálculo de la reparación económica. La Corte, en la evolución de la jurisprudencia, que se da constantemente dentro de las decisiones que se toman en el pleno del organismo, el año pasado emitió la sentencia 1707-16-EP, en donde se desarrollan un poco más los supuestos establecidos en esta regla B11 de la sentencia mencionada en la diapositiva anterior, 11-16-ICC, respecto de la impugnabilidad de los autos resolutorios que emite el Tribunal Contencioso Administrativo. Así entonces, este caso, cuyos antecedentes procesales les quiero contar para que se pueda entender el contexto, correspondió a una acción de protección en donde se determinó la vulneración del derecho constitucional al trabajo de una ayudante judicial. Es decir, entonces este proceso fue una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura, por cuanto ella no percibía la misma remuneración que otros ayudantes judiciales, y en ese sentido se ordenó la homologación de su salario, y como reparación económica que se le reconozca y pague una remuneración homologada de ayudante judicial 2 en el nivel o banda techo, y que este derecho sea reconocido en las posteriores remuneraciones y por todo el tiempo que ha existido la remuneración diferenciada. Entonces aquí tenemos dos supuestos. Tenemos el supuesto de que es el Estado, es el Consejo de la Judicatura, y es una decisión que se tomó por una autoridad judicial que no es la Corte Constitucional. Entonces la accionante inició un proceso de ejecución en sede contencioso administrativa para determinar el monto de reparación económica, dentro del cual se dictó un auto resolutorio en el que se cuantificó la reparación económica dispuesta en la sentencia. Así, entonces, inconforme con lo dispuesto, en el auto resolutorio, la accionante planteó una acción extraordinaria de protección en contra de este auto resolutorio en el proceso de ejecución, alegando la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, por cuanto el mismo se habría basado en normas que no estaban vigentes. El cálculo se habría basado en normas que no estaban vigentes. Entonces, en sentencia, la Corte Constitucional resolvió aceptar dicha acción extraordinaria de protección al verificar efectivamente que se dio la vulneración a la seguridad jurídica por lo alegado por la accionante y se dejó sin efecto el auto resolutorio impugnado. Ahora, en el análisis de estas sentencias se realizan algunas consideraciones previas y se determina que para determinar si el auto impugnado era objeto de AEP, es decir, de acción extraordinaria de protección, la Corte desarrolla unos supuestos adicionales establecidos en la regla B11 de la sentencia del 2016 mencionada respecto de la impugnabilidad de los autos resolutorios. Así, se establece que un auto resolutorio no es un auto definitivo, y en la jurisprudencia de la Corte se ha establecido en reiteradas ocasiones que los autos resolutorios solo pueden ser objeto de acción extraordinaria de protección de manera excepcional
cuando causen gravamen irreparable. Esto es cuando la vulneración de derechos constitucionales se dé de forma directa e inmediata y tales vulneraciones no puedan ser reparadas a través de otro mecanismo procesal. Es decir, entonces se evoluciona un poco el precedente en el sentido de que sí se puede presentar, sí se puede considerar a este auto resolutorio en materia de acción extraordinaria de protección objeto de AEP, siempre que cause un gravamen irreparable y no pueda ser impugnado por otras vías. Así, entonces, para que proceda la excepción de gravamen irreparable y el auto resolutorio pueda ser conocido mediante una acción extraordinaria de protección, resulta necesario que la vulneración alegada no se refiera a alegaciones que pueden ser conocidas a través de la acción de incumplimiento, por ser esta la vía adecuada para todas las cuestiones relativas al cumplimiento o cumplimiento defectuoso de las medidas de reparación integral ordenadas en un proceso de garantías jurisdiccionales. Bien. Es importante también señalar que en esta sentencia se especifica, o se alega que la acción de incumplimiento justamente está concebida para tutelar el derecho de la ejecución de las garantías, de las decisiones en garantías jurisdiccionales, pues permite que la Corte se pronuncie sobre cuestiones relativas al cumplimiento o cumplimiento defectuoso de una decisión constitucional. De hecho, la acción de incumplimiento abarca las actuaciones de las partes procesales y de la autoridad judicial encargada de la ejecución, en tanto éstas se relacionen con el proceso de cumplimiento de la decisión constitucional. Así, de tal forma, entonces, en aquellos casos en que la reparación económica ha sido dispuesta en sentencias de la Corte Constitucional, las delegaciones respecto a la vulneración de derechos en los autos resolutorios deben ser puestas en conocimiento de la Corte mediante un escrito que puede presentarse en cualquier momento. Este escrito, que en la práctica la Corte la conoce a través de la fase de seguimiento en el cumplimiento de sentencias. Aquí notamos también otra diferenciación, antes de pasar a la diapositiva, por favor, otra diferenciación o matiz que da la Corte Constitucional en esta sentencia a lo ya decidido en el 2016, y es que se determina que cuando la decisión viene de la Corte Constitucional, este escrito puede ser presentado en cualquier momento, es decir, se elimina el término de 20 días que se había señalado en la jurisprudencia anterior, indicando que puede ser presentado en cualquier momento, alegando la vulneración de los derechos en el cálculo de la reparación económica. Ahora, la Corte normalmente trata estos escritos en fase de seguimiento. En principio, podría ser que dependiendo del caso se pueda analizar directamente una acción de incumplimiento. Así, entonces es importante también señalar en la fase de seguimiento tenemos el artículo 21 de la Ley Orgánica, que establece que primordialmente la jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. Incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. Y durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares. Incluso, de ser necesario, podrá modificar las medidas tomadas, las medidas dictadas por la sentencia. Bien, para concluir, en definitiva, tenemos las siguientes conclusiones. Dentro de un proceso de reparación en donde exista un auto resolutorio, este puede ser impugnado por las siguientes vías: a través de una acción extraordinaria de protección, alegando la vulneración de derechos constitucionales en procesos de ejecución que derivan de medidas de reparación económica dispuestas en casos de garantías jurisdiccionales planteadas contra el Estado y no resueltas por la Corte Constitucional. Es decir, tendría que ser por decisiones de jueces constitucionales de primera y segunda instancia. Este auto resolutorio sería objeto de AEP únicamente si se comprueba que genera un gravamen irreparable y que las alegaciones no puedan ser atendidas a través de una IS, de una acción de incumplimiento,
que es la acción constitucional llamada a determinar el cumplimiento de las sentencias constitucionales. Por otro lado, tenemos entonces el escrito presentado en cualquier tiempo cuando haya alegación de vulneración de derechos constitucionales asimismo, pero en procesos de ejecución que derivan de medidas de reparación dispuestas en casos de garantías jurisdiccionales planteadas contra el Estado y en este caso sí resueltas por la Corte Constitucional, y en principio esto se atendería por la fase de seguimiento en cumplimiento de la sentencia. Ahora tenemos que comentarles que en la Corte hemos tenido en algunas ocasiones causas, las mismas causas que han tenido fase de seguimiento abierta y a la vez se ha interpuesto una acción de incumplimiento, en cuyo caso la Corte por lo que ha optado es tomar la decisión de suspender la fase de seguimiento y resolver la acción de incumplimiento en primer lugar para determinar el cumplimiento o no de dicha sentencia, y luego ya no sería necesaria la fase de seguimiento, pero ha pasado en algunas ocasiones que coexisten las dos, digamos, acción de IS y fase de seguimiento sobre una misma causa. Eso como para comentarios. Y luego, para concluir, solamente indicar nuevamente que la acción de incumplimiento de sentencias es la acción definitiva y propia para la alegación de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las medidas de reparación integral ordenadas en un proceso de garantías jurisdiccionales. Hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido útil esta evolución de la impugnación de las decisiones de garantías jurisdiccionales en la justicia constitucional. Está sin audio, María José. A ver, muchísimas gracias, doctora, por esta clara y muy práctica explicación que la comentaremos al final. Tiene a continuación, voy a dar la palabra al doctor Hugo Montalvo, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuenta con una especialización superior y maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Se desarrolló profesionalmente por más de 10 años como director del Departamento de Propiedad Intelectual en uno de los estudios jurídicos de mayor relevancia a nivel nacional e internacional. Fue director del Departamento de Litigios, del socio fundador de Montalvo y Jurado, abogados. Fue secretario general procurador de la Universidad de Hemisferios. En la actualidad es docente universitario en esta casa de estudios. También tiene un encargo en el área jurídica de petróleos y servicios, PIS, compañía anónima, una de las mayores compañías de comercialización de combustible a nivel local. El tema que va a tratar son las medidas cautelares constitucionales frente a la actuación de la administración pública. Tiene la palabra, doctor Montalvo. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias a mis contertulios. Muchísimas gracias a todos quienes han asistido y están asistiendo a este evento. Antes que nada, voy a compartir una breve presentación que he preparado para este evento. Ok, me confirman por favor si es que sí se puede ver, ¿verdad? Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, como bien dijo María José, vamos a hablar sobre las medidas cautelares constitucionales respecto a la administración pública, ¿sí? Es decir, cómo actúa o cómo debería de actuar la administración pública y cómo deben de actuar los jueces respecto de la aplicación de las medidas cautelares constitucionales. A ver, primero es importante que consideremos o entendamos a qué nos referimos con medidas cautelares en materia constitucional. Y para Luis Cueva Carrión, este es un mecanismo de protección de derechos y no de creación de derechos. Y textualmente él nos dice que son auténticas garantías de nivel similar a la acción constitucional ordinaria de protección y a las demás, pero muy eficaces por la rapidez en su adopción. Y nos dice que también son medidas preventivas y temporales que contribuyen en forma oportuna a la restauración de los derechos violados y a la efectividad de la tutela judicial de los derechos. Aquí ya nosotros vemos
algunos conceptos importantes. El primero de ellos, que este es un mecanismo de protección de derechos y no de creación. Para Luis Cueva Carrión, además, las medidas cautelares forman también parte de las garantías jurisdiccionales y están dentro del mismo nivel de las garantías jurisdiccionales. Y además, nos dice él, ¿no es cierto?, son eficaces por la rapidez de su adopción. Y ya vamos a ver, incluso eso es una de las características y uno de los elementos fundamentales respecto de las medidas cautelares, porque justamente yo solicito medidas cautelares porque el derecho que se está presuntamente vulnerando merece una atención inmediata. El parar, el detener, el suspender la vulneración o la violación de ese derecho requiere de una atención inmediata. No podemos esperar hasta que el juez constitucional resuelva la garantía, el fondo del asunto, sin que se suspenda la vulneración del derecho. Y es lo que nos dice Cueva Carrión. Son medidas preventivas, temporales, y esa es otra característica importantísima de las cautelares, ¿no es cierto? Son temporales, es decir, no van a durar en el tiempo, van a durar hasta que se resuelva la medida, la acción o la garantía jurisdiccional de protección de derechos que está siendo objeto de estudio o hasta que se cumpla una condición o se deje de vulnerar el derecho constitucional que está siendo violada. En este mismo sentido, la sentencia de la Corte Constitucional número 0012-09-IN del 15 de julio del 2010 nos dice lo siguiente, que la finalidad de estas medidas cautelares es evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución o en otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales en aplicación del principio pro homine gozan de una categoría constitucional. Es decir, las medidas cautelares están dirigidas a la protección de derechos y no a la inconstitucionalidad de normas abstractas. En esta sentencia, esta sentencia es importante porque aquí ya se nos menciona, o la Corte Constitucional nos dice que las medidas cautelares están dirigidas exclusivamente a la protección de derechos constitucionales, están protegidas exclusivamente a la protección de derechos constitucionalizados o también de que los derechos humanos. Pero no podemos confundirnos, dice la Corte Constitucional, o intentar plantear cautelares constitucionales para suspender una norma, para suspender el cumplimiento o la ejecución de una norma jurídica, porque eso tiene otras vías, pues, tiene sus propias vías, tiene la vía de la declaratoria de inconstitucionalidad, por ejemplo. Entonces, esas otras vías deberán ser respetadas y deberán ser manejadas en ese supuesto. Y la Corte nos ha dicho, la cautelar constitucional solo está dirigida para proteger derechos constitucionales que están siendo vulnerados o pueden ser objeto de una vulneración o violación, más no para suspender la constitucionalidad de una norma abstracta, más no para suspender la ejecución de una norma. Y eso es importante porque esa es una de las primeras, conceptualizaciones que nos hace la Corte Constitucional. Adicionalmente, la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional menciona que en el artículo 87 de la Constitución, que se podrán ordenar medidas cautelares conjuntas o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objetivo de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. En nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema constitucional, nosotros podemos elegir entre presentar una acción o una medida cautelar constitucional que puede ser conjunta con una acción de protección de derechos constitucionales, o podemos elegir también el presentar una acción independiente, autónoma de la acción de protección de derechos. ¿A qué me refiero?
yo puedo presentar una acción constitucional conjunta, por ejemplo, una acción de protección, y dentro de la misma acción de protección, yo puedo solicitar la aplicación al juez constitucional, puedo solicitar la aplicación de una medida constitucional, de una garantía, de una medida cautelar constitucional. Pero también puedo solicitar esa cautelar de manera independiente o autónoma, es decir, no necesito presentarlo, por lo menos no lo exige así la norma, presentar la acción de protección de derechos con la medida cautelar. Yo puedo presentar y solicitar la cautelar constitucional de una manera independiente. ¿Cuál es la finalidad? Pues justamente evitar o hacer cesar la violación o amenaza de la violación de un derecho. ¿De qué va a depender el hecho de que yo presente la cautelar constitucional o de manera conjunta o de manera independiente? Básicamente va a depender de la estrategia que nosotros como abogados adoptemos. Habrán ocasiones en las que nosotros digamos, ok, me conviene que esta medida cautelar sea resuelta lo más pronto posible y por un juez distinto a aquel juez que va a resolver el fondo de la garantía jurisdiccional que estoy interponiendo, y habrá ocasiones que nuestra estrategia más bien esté dirigida a plantear la garantía jurisdiccional conjuntamente con la misma acción de protección de derechos, con la finalidad de que el juez resuelva primero la la medida cautelar constitucional antes de resolver el fondo del asunto, antes de resolver la garantía jurisdiccional que estamos interponiendo. En el ejemplo que hemos puesto, la acción antes de resolver la acción de protección. Porque cuando se presenta una cautelar constitucional, esta debe ser resuelta de manera inmediata. Debe ser resuelta dentro de la primera providencia que emita el juez. Sin necesidad incluso, como dice la norma, sin necesidad de que exista audiencia, sin necesidad incluso de que se le corra traslado a la otra parte. Es decir, el juez, sin necesidad incluso de que se presente prueba, el juez, si es que cree que existe una vulneración o puede existir una vulneración de derechos, el juez puede ordenar la cautelar constitucional sin necesidad, incluso, como he dicho, de notificarle a la otra parte sobre la cautelar. Las medidas cautelares tienen como finalidad tres finalidades: prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. Eso lo dice el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Prevenir, interrumpir o impedir la vulneración de un derecho. ¿En qué se relaciona esto con la administración pública? Pues básicamente cuando la administración pública emite actos administrativos, recordemos que la acción de protección, las medidas cautelares constitucionales caben en contra de acciones u omisiones. Cuando la administración pública emite un acto administrativo, ese acto administrativo podrá ser objeto, sí, de una acción contencioso-administrativa, sin duda, así lo dicta el 173 de la Constitución. Pero ese acto administrativo, si es que es vulneratorio de algún derecho constitucional, si es que es vulneratorio de un derecho humano, también puede ser objeto de una acción de garantías jurisdiccionales, de una garantía jurisdiccional. Y dentro de eso vamos a poder tener y vamos a poder nosotros como ciudadanos solicitarle al administrador de justicia, al juez constitucional, ordene medidas cautelares destinadas a prevenir, impedir o interrumpir las vulneraciones de derechos que provengan de esas actuaciones de la administración pública. Ahora bien, ¿cuál es el momento oportuno o procesalmente oportuno para la interposición de una medida cautelar constitucional? La interposición, o nosotros podemos interponer una cautelar constitucional en cualquier momento previo a que se dicte sentencia dentro de la garantía que hemos planteado.
Y cuando el juez constitucional debe resolver sobre el planteamiento que hemos hecho de la cautelar constitucional, como se dijo hace un momento, el juez debe resolver dentro de su primera providencia el aceptar o no la garantía jurisdicción, perdón, la medida cautelar constitucional. Y eso tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque se entiende que si nosotros estamos presentando una acción de garantías jurisdiccionales, existe o puede estar existiendo una vulneración de derechos. Y la lógica es, hay que suspender, la lógica del legislador constituyente, hay que suspender ese acto o esa actuación administrativa que está vulnerando los derechos constitucionales. Hay que prevenir la violación, hay que impedir la violación, hay que interrumpir la violación del derecho. Y esa fue la lógica del legislador al incorporar este texto dentro del artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y por eso es que además el momento procesal para que el juez constitucional resuelva sobre la concesión o no de la cautelar constitucional es justamente una vez o dentro de la primera providencia que él emita después de haber recibido la solicitud de la cautelar constitucional. Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener. Es decir, las medidas cautelares constitucionales que se ordenen tienen que ser proporcionales de acuerdo al derecho violado. Deben de ser proporcionales de acuerdo o con la finalidad, mejor dicho, de evitar o detener esa vulneración del derecho, tales como la comunicación inmediata con la autoridad o la persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos, etcétera. Esto es ejemplificativo, no es taxativo, ¿sí? Y la norma, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos dice que en ningún caso se podrán ordenar medidas privativas de libertad dentro de las medidas privativas de libertad, como medida cautelar constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que la cautelar constitucional sí tiene algunos límites. Sus límites están dispuestos por la ley y la ley expresamente nos dice que dentro de esa razonabilidad, dentro de esa proporcionalidad, bajo ningún concepto se podrían ordenar medidas privativas de libertad con o mediante una cautelar constitucional. El incumplimiento de las medidas cautelares constitucionales será sancionado de la misma manera que en los casos de incumplimiento de las sentencias de las garantías jurisdiccionales constitucionales. Eso dice el artículo 30 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Recordemos lo que nos decía Cueva Carrión, ¿no es cierto? Para él, las cautelares constitucionales son una garantía más. Y el artículo 30 nos dice que el incumplimiento de una cautelar va a acarrear las mismas consecuencias jurídicas que el incumplimiento de una sentencia en materia constitucional. Acordémonos de lo que nos dice el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 86 es muy claro en indicar incluso que el incumplimiento por parte de autoridad pública, es decir, por parte de la administración pública, de una sentencia en materia constitucional, debe de acarrear hasta la destitución del funcionario público que emitió el acto administrativo, perdón, que está incumpliendo con la orden constitucional, que está incumpliendo con la sentencia constitucional. Eso significa entonces que si un funcionario público está incumpliendo una cautelar constitucional, obviamente está sujeto a la misma sanción, a la misma consecuencia jurídica a la cual está sujeto un funcionario público por incumplir cualquier sentencia constitucional, pudiendo ser esta incluso la destitución. Y esta es una capacidad que tiene el juez, con una potestad que tiene el juez constitucional.
Una vez que la jueza o juez conozca sobre la petición de medidas cautelares y verifica por la sola descripción de los hechos que se reúnen requisitos medidas cautelares correspondientes, no se exigirán pruebas para ordenar estas medidas ni tampoco se requiere notificación formal a las personas o instituciones involucradas. Lo dijimos hace un momento. El juez no necesita pruebas para ordenar una cautelar constitucional. El juez basta con que presuma la vulneración, la violación o la posible vulneración de un derecho para que ordene la cautelar constitucional, entendiendo que la cautelar constitucional o la concesión de una cautelar constitucional no consiste en un adelantamiento de criterio del juez, no consiste en una prejudicialidad, simplemente consiste en que el juez considera que existe o presume que puede existir una vulneración de un derecho y en virtud de ello, para no dar paso a que se siga vulnerando, entonces ordena la cautelar constitucional. La jueza o juez admitirá o denegará la petición de medidas cautelares mediante resolución sobre la cual no se podrá interponer recurso de apelación. Eso es importante considerar y tener en cuenta también, ¿cierto? La denegación de una medida cautelar no es susceptible de ser apelada, contrario a lo que sucede con las garantías de protección de derechos que pueden ser apeladas según el artículo 86 de la Constitución ante la Corte Provincial. La denegación de la cautelar constitucional no puede ser apelada ante la Corte Provincial. En el caso de que la jueza o juez ordene las medidas correspondientes, especificará e individualizará las obligaciones positivas y negativas a cargo del destinatario de la medida cautelar y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, sin perjuicio de que por las circunstancias del caso la jueza o juez actúe de forma verbal y se utilizarán los medios que estén al alcance de la jueza o juez, tales como las llamadas telefónicas, envíos de fax o visitas inmediatas al lugar de los hechos. Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el caso de que la jueza o juez ordene medidas correspondientes, especificará e individualizará las obligaciones positivas o negativas a cargo del destinatario de la medida cautelar. La gran mayoría de las medidas cautelares constitucionales están dirigidas justo hacia la administración pública. Ese es el destinatario natural, no siempre, en gran mayoría sí, ¿no es cierto?, de las medidas cautelares constitucionales. Y el juez constitucional tiene la obligación de indicar tiempos, modos, lugar y el cómo deben cumplirse esas medidas cautelares. Esas medidas cautelares, yo he puesto aquí motivación con interrogación, y es básicamente porque aquí surge la pregunta: ¿la concesión o la denegación de cautelares constitucionales tiene que ser motivada? ¿Y por qué me pregunto yo esto? Porque muchas veces nosotros vemos cuando interponemos cautelares constitucionales que su denegación o su aceptación no tiene mayor motivación por parte de los jueces constitucionales de primera instancia. No hay mayor motivación. La motivación generalmente es muy floja, por decirlo menos. Y es justamente porque tal vez no nos hemos preguntado si es que esa providencia tiene que ser motivado o no tiene que ser motivado. Y yo diría que todas las actuaciones de la administración pública, todas las actuaciones de la función judicial tienen que ser motivadas. ¿Por qué no esta? Ahora bien. Doctor, le quedan 5 minutos. Perfecto, gracias. ¿Cuál es el procedimiento? Hemos dicho entonces, las cautelares son de única instancia. En las cautelares o de la negativa de las cautelares no se admite apelación. Pero también cuando se dan o se aprueba o se conceden las cautelares, ¿no es cierto?, se puede pedir la revocatoria de esas cautelares. Por ejemplo, cuando ya se ha cumplido o cuando ya se ha dejado de vulnerar el derecho. ¿Y cuál va a ser el procedimiento para aquello? Se va a presentar la solicitud, luego de eso vamos a tener una audiencia, va a haber una resolución, y de esa resolución podemos ahí sí impugnar la revocatoria ante la Corte Provincial. E incluso
cabría la interposición de una acción extraordinaria de protección. Ahora bien, las medidas cautelares suspenden normas jurídicas, hemos dicho ya, y la sentencia 110-14 SPCC con carácter erga omnes además ha dicho que no suspenden normas jurídicas. La atribución exclusiva de la Corte Constitucional dentro de la suspensión, perdón, de una norma jurídica es una atribución exclusiva de la Corte Constitucional dentro del control de constitucionalidad. Y esta misma sentencia que hemos mencionado aquí incluso señala que la suspensión de una norma jurídica por parte o dentro de una cautelar constitucional significaría una abrogación de funciones por parte del juez constitucional. Dentro de las medidas cautelares, en la sentencia 154-18 CEP-CC y en la 026-13 SCN-CC, nos dicen que las medidas cautelares no es un prejuzgamiento, ya hablamos sobre eso hace un momento. No se declara la vulneración de derechos. La cautelar constitucional no está para declarar vulneración de derechos. No es un proceso de conocimiento ni de reparación. No repara, y aquí hay que diferenciar entre lo que son medidas reparatorias y cautelares. Su naturaleza procesal la convierte en un proceso informal. ¿Y cuáles son las características de las cautelares? Son provisionales, ya lo hemos explicado, son urgentes porque se supone que es urgente el suspender la vulneración de derecho, tiene que ser inmediata, tiene que ser instrumental porque el fin no es la cautelar constitucional. El fin es la resolución de la garantía jurisdiccional y obviamente son necesarias. La sentencia 03413 SNCC y la 6615 JC/19 señalan los siguientes requisitos para las cautelares. Que los hechos tienen que ser creíbles o la verosimilitud de los hechos, la inminencia de los hechos, la gravedad de la vulneración de los derechos amenazados o que se están vulnerando o violando. Y para finalizar, esta misma sentencia, las 34.3 SCN Corte Constitucional, nos establece, en estos, resaltado aquí las tres partes importantes, ¿no es cierto?, los requisitos para que operen las cautelares o para que se concedan las cautelares. Y aquí vemos, ¿no?, peligro en la demora y la verosimilitud fundada en la pretensión, la gravedad, ¿no? Y aquí la Corte Constitucional, por tiempo no lo voy a leer, la Corte Constitucional se refiere a qué es la gravedad de la vulneración y la verosimilitud, ¿no es cierto? Es decir, que de los hechos se pueda entender o pueda inteligenciarse el juez de que eventualmente puede haber una vulneración, ¿no es cierto? Es lo que se les llama esta apariencia de buen derecho. En virtud del tiempo, ya le veo a María José, ahí ya me está presionando, así que María José, hasta aquí dejo. Gracias. Gracias, doctor Montalo. Cero presión. No cumplo mi papel. Bueno, reitero las gracias. Ahora le doy la palabra al doctor Gabriel Calán, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de las Cortes y Tribunales de Justicia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en tributación y magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja, candidato doctoral PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido asesor parlamentario en la Asamblea Nacional del Ecuador, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, director del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha, es docente universitario de la Universidad de Hemisferios, Universidad Internacional SEC y Universidad Andina Simón Bolívar, y es socio del estudio jurídico Legacy Soluciones Legales. En esta tarde nos va a hablar acerca de si es susceptible de casación el auto que declara la caducidad del derecho de acción dentro de un proceso contencioso administrativo, contencioso tributario, análisis de la sentencia número 1663-16-EP-21. Tiene la palabra, doctor. Muchísimas gracias, querida María José. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven a través de las plataformas virtuales. Muchísimas gracias también a todos los que han organizado esta tertulia en esta tarde. Un fuerte abrazo, obviamente, a todos los demás expositores, que además de ser grandes profesionales, son muy buenos amigos. En un segundito voy a compartir la presentación.
Iniciamos. Veamos si ahí se observa. Creo que estamos. A ver, como les comentaba María José, en realidad quiero referirme a una sentencia en particular, que es la número 1663-16EP21, ¿ok? En la que se hace mención a que si se negase el recurso de casación a un auto de inadmisión por razones de caducidad en un proceso contencioso administrativo, pues habría una vulneración al derecho a recurrir como garantía del derecho fundamental a la defensa. Y la verdad es que en esta tarde no quisiese hacerles un resumen de la sentencia, tampoco tengo interés real en solucionar algún conflicto jurídico en particular, más bien quiero traer a colación un breve análisis o una pequeña reflexión que viene con cola, es decir, espero que después del tiempo que me permitan hablar, aunque me imagino que con el hacha de la querida María José no me dará mucho espacio si es que me extiendo, pero quisiera concluir simplemente haciendo la reflexión y precisando dos problemas. ¿Ok? No voy a dar solución a los problemas, todo lo contrario, quiero compartirles a ustedes dos problemas para que a futuro, quizás en otro evento, en otra oportunidad o en el desarrollo mismo de la práctica profesional o de sus procesos personales de investigación, pues se dé tal vez una solución o podamos ir ahondando en estos conflictos que resultan interesantes, son discusiones interesantes en el contexto contemporáneo. ¿A qué me refiero? Vamos, porque si no el tiempo nos come. Como les decía, pues esta sentencia, que es la 1663-16EP21, pues aceptó una acción extraordinaria de protección en contra de un auto que inadmitió un recurso de casación que fue interpuesto contra un auto que declaró la caducidad del derecho de acción dentro de un proceso contencioso administrativo. En esta sentencia se establece que el auto impugnado pues vulneró el derecho a la defensa en la garantía de recurrir del accionante porque no observó una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que había establecido como una línea jurisprudencial, pues el hecho de que los autos que inadmiten la acción contenciosa administrativa, la de plena jurisdicción por razones de caducidad en particular, porque de eso era el caso concreto, pues son impugnables en casación, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la problemática detrás de esto? Ustedes me dirán, oiga, pero está descubriendo el agua tibia. Si hay una línea jurisprudencial, evidentemente se tenía que acatar y punto. Y no es novedad el que se haya incurrido en una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, es decir, a los derechos fundamentales de protección considerados dentro de nuestro marco constitucional. Y claro, uno lee esta sentencia, ¿sí? La 1663-16EP21. Y claro, parece que la sentencia incluso es corta y el argumento es este. Finalmente, claro, hay una violación porque no se acogió la línea jurisprudencial que es vinculante. Pero ¿por qué traigo a colación esto y por qué les digo que con esta reflexión vamos a concluir en dos problemas? El antecedente precisamente es la resolución 13-2015, que fue publicada en el primer suplemento del registro oficial número 621, de 5 de noviembre de 2015, en el que la Corte Nacional pues precisó un precedente jurisprudencial en materia contencioso-administrativa, pues que acoge tres preceptos que ahora nosotros comprendemos como indiscutibles en el ámbito de lo contencioso-administrativo y la relación particular con esta figura de la caducidad, ¿ya? Pero en esta resolución, en uno de esos tres pilares que ahora los vemos como esenciales, pues el uno señalaba que precisamente cuando el juez se da cuenta de que ya ha transcurrido el tiempo de caducidad, pues el juez debe emitir, el juez del Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, en única y última instancia, el juez debe verificar y si ha transcurrido los tiempos previstos por la ley, emitir un auto definitivo que inadmite el trámite de la demanda. Punto. ¿Ok? Porque el juez
pierde la capacidad de tratar la situación de fondo, no puede pronunciarse por el fondo, ¿ya? En donde de por sí hay algunos temitas a discutir, porque uno diría, ok, hay una inadmisión in limine. Algunos también te argumentan que dado el auto de inadmisión inicial, no se llega a configurar la noción del proceso de conocimiento y que por tanto no es un auto que pone fin a un proceso porque ni siquiera hay un proceso, porque se trata de un precepto inicial de procedibilidad, o algunos también atañen al ámbito de que se pierde la competencia por parte del juez con mérito al tiempo. Y en cualquiera de estos encadenamientos argumentales, claro, el resultado final es que el juez verifica el tiempo y si ya ha transcurrido el tiempo, pues por caducidad del derecho de acción no hay mérito de que inicie siquiera ese proceso. Ese es el supuesto. ¿Ok? Eso consta en esta resolución número 13/2015. ¿Cuál es el problema? Que insisto, hasta aquí parecería que estamos descubriendo el agua tibia y que mi exposición no goza de esa complejidad de mis antecesores. No, no, no. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de este auto de inadmisión por razones de caducidad, ¿ya? Y hablamos del recurso de casación, uno piensa, ok, si tengo un precedente jurisprudencial que me indica que frente a este auto tengo recurso de casación, ¿ya? Lo que tengo que hacer al formular mi recurso de casación es respetar los parámetros previstos en los artículos 266 y 268 actualmente del Código Orgánico General de Procesos, porque todos sabemos que el recurso de casación pues es un recurso que tiene ciertas restricciones. Algunos dirán es un recurso extraordinario, ¿ya? Hay otras tesis que promueven incluso, digamos, tratadistas nacionales interesantes. Mencionaré el caso de mi amigo Álvaro Mejía, porque él hizo una tesis doctoral que precisamente trata el hecho de que el recurso de casación no debería ser extraordinario, es decir, tiene una configuración que está comprendida dentro de la articulación regular, ¿ok?, del proceso. Por tanto, no debería adquirir esa condición de ser extraño, ser extraordinario, como algo completamente fuera de sitio. No, no. Lo que pasa es que es un recurso que tiene ciertas limitaciones dadas por ley porque cumple una función, que es el control de legalidad de esa sentencia. Entonces, no se abre una nueva instancia, no se abre un espacio para reconsiderar lo que se haya decidido en cuanto a fondos, sino sencillamente es un sistema de control de legalidad de la sentencia. Pero bueno, sea lo uno, sea lo otro, todos tenemos claro que acceder al recurso de casación no es sencillo, ¿eh? No es apelación, no es acudir nuevamente al juez y soportar el hecho de que sobre la base del posible error judicial del juez inferior, pues solicito que se haga un nuevo análisis a fin de que se garantice un esquema lo suficientemente razonable justicia. ¿Eh? ¿Dónde se genera la problemática en este contexto? Que cuando hablamos de estas restricciones frente al recurso de casación, lo primero que te preguntan incluso cuando uno se gradúa y te toca de examen complexivo materias como estas, es sobre qué providencias cabe el recurso de casación. Y todos repetimos de memoria, ¿sí? Todas las sentencias de las cortes provinciales o en su defecto, pues las sentencias que ponen fin a los procesos de conocimiento que vienen de los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario por ser tribunales de única y última instancia. Y claro, el COGEP ya sumó, porque eso repetíamos desde la ley de casación. El COGEP dice, y los autos que ponen fin al proceso de conocimiento. Y además, claro, los autos están vinculados a la etapa de ejecución, pero no es parte del problema. Y por otro lado, cuando uno asume que sí, que uno tiene la posibilidad de alegar casación porque tienes la providencia adecuada, tienes que acoger una causal. No puedes alegar simplemente inconformidad con la decisión tomada, porque las cortes de casación no están para revalorar el ámbito, sobre todo, del esquema probatorio. No, no, es control de legalidad de esa sentencia que ya se ha dictado en última instancia. ¿Ok? Entonces, tiene que acogerse una causal. Pero, ¿qué ocurre? En el caso en concreto, ¿y qué pasa con esta resolución, este dictamen de la Corte Constitucional? En el caso, el Tribunal Contencioso Administrativo dice que se niega, ¿sí?, la casación presentada
respecto del auto de inadmisión, ¿sí?, del proceso debido a caducidad. Y ellos analizan esto y dicen, no es una providencia que está sujeta al recurso de casación, porque, utilizando la misma línea jurisprudencial, ¿no? Porque la caducidad opera ipso iure. Y al operar ipso iure, por tanto, no hay derecho para iniciar ese proceso. Y como ni siquiera tienen capacidad para que el proceso se inicie, no soy competente para conocer aquello, pues no se trata de un auto que ponga fin a un proceso de conocimiento. Sentencia no es, pero no es un auto que ponga fin al proceso de conocimiento, porque el proceso ni siquiera se ha instaurado por esta particularidad de que la caducidad opera ipso iure. Es decir, el juez valora y dice, aquí no puedo meterme siquiera, hay una inadmisión in limine, y ese tribunal concluyó que dada esas particularidades, pues esa providencia era mero trámite, porque en último caso está haciendo un análisis de procedibilidad nada más y punto, no le ve trascendencia, ¿sí?, a lo que supondría esa negativa, porque la caducidad opera ipso iure, ¿okay? Eso llega a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dice no, ¿sí? El precedente jurisprudencial dice que admite recurso de casación, por tanto, al no acoger esa línea jurisprudencial, ese criterio que es vinculante, hay un quebrantamiento al derecho a recurrir como garantía del derecho a la defensa, ¿ya? Porque concluyen que al negar, pese a que hay una línea jurisprudencial vinculante, se estaría construyendo una barrera, ¿ya?, irrazonable para el ejercicio de los derechos de protección como derechos fundamentales. Porque obviamente se está poniendo en riesgo los derechos del administrado, porque sobre la base sencilla de la caducidad, pues no se está tratando la situación de fondo. ¿Ok? ¿Qué trae esto consigo? Y ahí vamos a la discusión. Y aquí nos encaminamos a los problemas concretos que quiero dejarles en su mochila para ver ustedes de qué manera pueden aportar. La Corte Constitucional ya se había pronunciado y se sigue pronunciando respecto de lo que es este derecho fundamental a recurrir como una garantía del derecho a la defensa, que es parte también del derecho al debido proceso, que es parte del derecho a la tutela judicial efectiva, y todos como derechos fundamentales de protección contenidos en la Constitución, pues, de 2008. En la sentencia 9514 CC, la Corte Constitucional, pues, asentó un concepto, ¿sí?, digamos, funcional interesante, con el cual me apego además respecto a lo que deberíamos considerar como derecho a recurrir. ¿Ok? Pero cuando hace esto la Corte Constitucional, pues para explicar lo que es el derecho a recurrir, acoge y lo vincula al recurso de apelación, ¿sí? Y lo hace en los siguientes términos. Si ustedes ven la claqueta, denme un ratito porque aquí me salen las caras del Zoom y no me dejan leerles. Ya. Bajémosle por acá. Muy bien. Lo que dice particularmente es que la garantía de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior establece que toda persona tiene derecho a disponer en un plazo razonable los fallos emitidos en la determinación de su responsabilidad debidamente motivados para su posible apelación. El debido proceso legal carecería de eficacia sin el derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra una resolución o fallo adverso. De allí que a través de este recurso se le permite al afectado proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa. Se le otorga la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable para impugnarlo y lograr un nuevo examen de la cuestión. De ahí la importancia del recurso de apelación en nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, resulta fundamental que los operadores de justicia evalúen de una manera adecuada y en el contexto de un Estado constitucional de derechos y justicia las circunstancias por las cuales un recurso de apelación debe ser negado, dado que negar un recurso de apelación carente de motivación puede generar la afectación de derechos y garantías constitucionales. Y obviamente concluye señalando que en todo caso este recurso tiene una configuración legal y que legalmente se puede limitar con la debida justificación, ¿sí?, apegado a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ¿ya?, el ejercicio de este derecho a recurrir. Ahora, ¿cuál es el problema? Si este es el estándar que tiene la Corte para establecer lo que es la garantía de recurrir un fallo
¿ya?, como elemento que configura el derecho a la defensa, que es un derecho fundamental, y utilizaron ese criterio en la sentencia manifestada, que es objeto de análisis. Es decir, si es que me dicen que se está vulnerando el derecho a recurrir porque se ha negado la casación en ese auto de inadmisión por motivo de caducidad, lo que me están indicando, contrario al fundamento que está en la línea jurisprudencial, es que existe la necesidad, ¿sí?, de que se vuelva a discutir sobre el objeto de esta inadmisión, porque eventualmente estaríamos vulnerando derechos del administrado. Es más, el solo hecho de la negativa ya vulneraría esta garantía de recurrir. ¿Ok? ¿Por qué le veo ahí un problema? ¿Eh? Porque nos dirán, no, pero igual sigue siendo simple el asunto. No, no. Yo creo que de aquí surge una cola. ¿Cuál es la cola? Que por un lado, pues uno podría concluir en la dilución del recurso de casación en su característica de ser dispositivo. Nosotros aprendimos que el recurso de casación es dispositivo, es decir, ¿ya?, y en términos de la dogmática procesal, ¿sí?, visto en palabras de Calaman Rey, que acoge la teoría de Chovenda, es un derecho potestativo. Es decir, nosotros somos los que interponemos y el juez pues queda limitado a lo que nosotros interponemos. Y es un recurso que sobre la función de control de legalidad pues tiene que responder a los criterios y formas particulares previstos en la ley. Y por eso es que recae sobre una providencia en específico, porque no puede recaer sobre cualquier tipo de providencia, y por eso es que se fundamenta como una causal en específico que no puede responder a cualquier tipo de causal. ¿Ya? Pero por otro lado, cuando entramos en ese esquema de visión constitucional, e incluso hablamos del proceso de constitucionalización del derecho procesal, claro, prima una función, que es la protección de los derechos y garantías constitucionales. Entonces, ¿qué encuentro yo como tensión en este contexto? ¿Qué ocurre si yo presento el recurso de casación y digamos que el tribunal me dice, ok, acojo la línea jurisprudencial, ya, que suba a casación? Pero ustedes saben que el recurso de casación pues, tiene dos etapas, una fase de admisión y una finalmente de resolución. ¿Qué pasa si en la fase de admisión me inadmite? Acogiendo lo que usualmente acoge también los tribunales de casación. Un error en la técnica casacionista, suelen decir. Es decir, consideran que, no, que la providencia pues no es la adecuada para entrar a una discusión vía de casación, o sencillamente consideran que hay una alegación inadecuada en la causal referida y por tanto se niega, se inadmite el recurso de casación. Ahí hay una tensión, porque finalmente si están inadmitiendo, ¿ya?, y la Corte ha dicho que la sola negativa, obviamente infundada, supondría una vulneración del derecho a recurrir, el cuestionamiento es ¿cuáles son los límites? Porque ¿qué ocurre? Si él, y atendiendo el caso puntual, porque recuerden, estamos hablando de autos de inadmisión por motivo de caducidad. ¿Qué ocurre si es un recurso subjetivo, uno de plena jurisdicción? El tribunal inadmite, porque indica que presentado en el día 91, porque el tribunal se equivoca y tomó en consideración un día que fue feriado, tal cual. La Corte analiza y ve, sí, que en realidad se pasó el día 91. Pero por técnica casacionista, el recurrente equivocó y hacen lo que muchos abogados hacen. Simplemente señalan en su recurso de casación, fundamento mi recurso en la causal primera del 268 del COGE. Esto es, falta de aplicación, inaplicación y errónea interpretación del artículo tal, sin darse cuenta que en sí mismo esos supuestos son excluyentes. Claro, en fase de admisión los jueces te dicen, señor, si es que me dice que ha inaplicado, no puede decirme que aplicó mal. Y si inaplicó y aplicó mal, ¿cómo me dice que interpretó erróneamente? Se niega. Pero finalmente estamos vulnerando un derecho. Son 91 días y es manifiesto.
¿Qué trae entonces esto como cola? Por un lado, yo le he puesto como dilución del recurso de casación en su elemento dispositivo, que no es cuestión de ahora. Y hay un debate interesante, pero que se lo ha llevado en el encadenamiento procesal. Y a mí lo que me llama la atención es que uno puede acoger esta sentencia, ¿ya?, que llena de contenido, ¿sí?, el hecho de una vulneración a un derecho fundamental cuando hay esa inadmisión del recurso de casación frente a este auto de inadmisión por motivos de caducidad. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la resolución que marca el precedente jurisprudencial, claro, habla en exceso respecto a la figura de la caducidad y por qué los jueces deben inadmitir in limine cualquier acción por el hecho de que el derecho de acción ha caducado. Pero nada dice respecto a la naturaleza del recurso de casación. Simplemente hay una línea que dice este auto será susceptible de casación. No le da contenido al reconocimiento del recurso de casación en esas condiciones. Y el auto de inadmisión, dado el planteamiento por donde lo quieran llevar en materia contencioso-administrativa, sí es cuestionable. O sea, no es tan sencillo en materia contencioso-administrativa con una figura de caducidad del derecho de acción, decir que es un auto que pone fin al proceso de conocimiento. Porque si no estás en capacidad de ejercer derecho de acción, pues no puede haber como conclusión la existencia de un proceso de conocimiento, porque no has conocido ni puedes conocer nada, porque ya caducó el derecho para dar inicio siquiera al proceso. Pero no dice nada el precedente jurisprudencial. Entonces eso estaba a discutir, si se discutía, ¿sí?, para quien estamos inmiscuidos en el ámbito procesal y en el ámbito contencioso administrativo. Pero esta sentencia constitucional llena ese vacío y lo llena desde la perspectiva del derecho a la defensa, con su garantía a recurrir como un derecho fundamental. Dicho de otra manera, la necesidad de que frente a ese auto, que puede ser atentatorio de derechos fundamentales, ¿sí?, la necesidad de que un tribunal de alzada conozca y, de ser el caso, corrija el error que puede vulnerar esos derechos. ¿Eh? Y aquí acogí un poco la idea de Daniel, porque Daniel al inicio decía, hey, ahora el derecho administrativo contemporáneo y sobre todo escuelas alemanas suelen decir que el derecho administrativo no es sino un derecho constitucional concretado, y él utilizó la palabra de que son siameses. Bueno, yo aquí lo que veo es una confrontación, yo no veo, o sea, tal cual siamés, porque Carla también habló del principio de legalidad. Si uno quiere jugar a ser legalista, es fácil inadmitir los recursos de casación por técnica casacionista, y eso todos los que somos abogados conocemos. ¿Ya? Doctor, si das la vuelta, quedan 5. Sí, mi querida María José, mete nomás hacha, ya concluyo. Pero si tú le llenas, ¿sí?, de contenido a la necesidad de esa casación, porque recuerden que el contencioso administrativo y tributario es de última y única instancia. Si hay un error en ese tribunal, pues ahí acabó todo. Si le llenas de contenido sobre la base, ¿sí?, de la necesidad de un tribunal de alzada, ¿sí?, que es el supuesto, el derecho a recurrir, las cosas cambian. Pero ¿cómo afecta? Primero, si hay la dilución del recurso de casación en su característica dispositiva, la respuesta estaría a través del principio de iura novit curia, en cuyo caso, y eso no es tema solo nuestro, en Colombia existe y está aquí al ladito nomás, vecino. Se puede casar la sentencia aún de oficio cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. O atenta contra los derechos y garantías constitucionales. Claro, esto sí explicaría el porqué sin las discusiones de si el auto de inadmisión es suficiente para casación o si acogió bien la causal. Porque cuando se fijaron las causales y se hablaron de las providencias, nunca se pensó en particular del auto de inadmisión por motivos de caducidad. ¿Ya? Lo que te dice es, hey, la Corte va a pasar un poquito por alto el hecho de esos hierros, ¿ok? Y acogiendo el principio iura novit curia, pues puede casar la sentencia porque o aquí sería casar el auto, porque el solo hecho de la negativo, de la inadmisión, por más que tenga justificación en términos legales,
sobre pretexto de que la casación es un recurso de naturaleza restrictiva, está vulnerando garantías constitucionales, derecho a la defensa, en su garantía de recurrir. ¡Oh! Cambió el esquema. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una cola, porque esto habrá que resolver. El otro día en la Universidad Andina hubo todo un planteamiento, unas jornadas de derecho administrativo. Y vi que algunos de los ponentes también hablaban de la necesidad de quitarle como criterio absoluto lo dispositivo al recurso de casación. Claro, te cambia todo el esquema. Y por otro lado, que es un tema aún más complejo, porque cuando tú ves el contenido de ese derecho a recurrir, anclado ese recurso de casación, tú concluyes que en última instancia no habría una vulneración porque hay un recurso de casación que permitiría corregir cuando puede haber abusos, ¿sí?, por error, en esa lógica de análisis sobre la inadmisión de los recursos de plena jurisdicción, el recurso objetivo, etcétera, las acciones que tengas en materia contenciosa administrativa, o las acciones de imputación directas o especiales en la contenciosa tributaria. ¿Okay? Pero si ves desde el contenido, muchos te dirán, sí, es que el problema es que ahí no existe apelación. Porque la concreción de ese derecho a recurrir en la vía procesal común está a través de la apelación. Porque por la naturaleza misma del recurso de casación, que es control de legalidad de la sentencia, en este caso control de legalidad del auto, a lo mejor hay limitaciones sobre lo que se debe discutir, que será contar si pasaron 90 días, si pasaron 3 años, si pasaron 60 días, dependiendo de la naturaleza de cada acción. ¿Ya? Pero muchos dirán, no, el problema es que hay apelación. Y cuando se habla de una apelación que está sujeta a otro montón de necesidades en el contencioso administrativo y contencioso tributario, no solo estás hablando de crear un recurso, estás hablando de deconstruir la configuración orgánica del contencioso administrativo y tributario en Ecuador. Estás hablando de jueces de primera y segunda instancia, que tampoco es novedad ni novelería. Ojo, en otros países sí existe la apelación en materias contenciosas tributarias administrativas. Si quieren, más cercano, Colombia, caladito, vecino, uno puede ver ciertas experiencias. ¿Ya? Entonces, esta es la cola que trae. Para resumir y concluir, antes de que otra vez aparezca María José y me cierre el micrófono, tenemos una sentencia que concluye que evidentemente cabe recurso de casación frente al auto de inadmisión por motivos de caducidad. Y esta resolución o dictamen es de la Corte Constitucional. ¿Ok? Que llena el hecho de que exista recurso de casación para ese supuesto, ¿sí?, con el contenido de núcleo duro y alcance del derecho a la defensa a través de su garantía de recurrir. Por otro lado, tienes una línea jurisprudencial, un precedente jurisprudencial, que reconoce someramente, pero sin que se haya hecho análisis de ninguna naturaleza, generando un problema frente a normas vigentes que sobre la construcción de ese recurso de casación restrictivo te genera mucho conflicto frente al admitir así nomás el tema de que el auto de inadmisión por caducidad entre a casación. ¿Ok? Lo cual trae a discusión estos dos supuestos. Quizás estoy muy loco en la articulación de los problemas y ando filosofando por fuera de lo que debería, pero a mí me parece esto atractivo porque todo este resquebrajamiento teórico me trajo leer esa resolución, ese dictamen de la Corte Constitucional, que es de ponencia del señor presidente de la Corte, ¿ya?, de Ali, a quien respeto mucho, considero mucho y quiero mucho. ¿Ok? Pero él hizo que rompa todos esos conceptos y que comience a indagar sobre esto. ¿Ya? Porque me recordó que sí, que eventualmente el carácter dispositivo del recurso de casación debe flexibilizarse o diluirse sobre la base de la constitucionalización del derecho procesal, sobre la base del reconocimiento como derechos fundamentales, los derechos de protección, porque se pueden cometer muchas injusticias en términos de apalancarnos de manera cerrada a la técnica casacionista, que siempre nos enseñaron, pues era vital en términos de la comprensión de dicho instituto y figura jurídica. Y por último, también pensar que quizás con ese contenido de derecho a recurrir hay que repensar la estructura orgánica misma del contencioso administrativo, que no es postura solo mía, ya hace algún tiempo incluso en la Asamblea Nacional se han presentado propuestas para la creatura de jueces de primera instancia en materia contenciosa administrativa, pero se arguía desde las experiencias
del derecho comparado o tratando de interpretar ciertas garantías desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero ya esta sentencia, que es muy sencillita, les digo, es cortita además, créanme que permitiría llegar a intuir, ¿sí?, este tipo de problemática a fin de discutir. Soluciones no les traje el día de hoy, sino solo problemas. Pero espero que en todo caso haya sido de su agrado, porque creo que en el ámbito constitucional hay que promover el debate y dejar de ser en el Ecuador simplistas y reduccionistas. Con esto les agradezco muchísimo, un fuerte abrazo a todos y habrá oportunidad de vernos en fase presencial. Con eso concluyo, mi querida María José, no quito más tiempo. Muchísimas gracias, doctor Galán. En mi defensa tengo que decir que es la parte antipática de mi trabajo el cortar, pero jamás te hubiera quitado el micrófono. Ahora viene la parte en que, bueno, voy a recoger un poco de lo que nos han mencionado los ponentes, las partes más importantes, si se quiere, para que empecemos a comentar y luego también para proceder a las preguntas de quienes nos están acompañando en este conversatorio. Bueno, la doctora Carmen Corral, iniciando con el artículo 17 del contenido de una sentencia, hablaba del tema de la reparación integral, una reparación económica, ¿no? Que la determinación del monto de la reparación económica es consecuencia de la declaración de la vulneración de un derecho, ¿no? Pero que no genera un nuevo proceso, sino exclusivamente una cuantificación dentro de un trámite de ejecución. Y que está concluida la fase, el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo debe emitir su resolución debidamente motivada a través de un auto resolutorio, en el que se debe determinar la cantidad del monto, cómo, dónde y cuándo se debe pagar. Trayendo a colación una sentencia, la 1116 del CCC, dice que no se puede en principio interponer ningún recurso. Sin embargo, cuando se considere que el auto resolutorio ha vulnerado derechos constitucionales, pues procede o una acción de protección, extraordinaria de protección, o también si proviene de un proceso constitucional en el que no participó la Corte Constitucional a través de un escrito que se presenta dentro del proceso. Y concluía en esto, ¿no? Cuando se alegan derechos vulnerados, derechos constitucionales vulnerados, hay estos procesos de ejecución que derivan en medidas de reparación económica dispuestas en casos de garantías jurisdiccionales planteadas contra el Estado y que no son resueltas por la Corte. Entonces el auto resolutorio admite se admite el auto reparatorio cuando es un gravamen irreparable y que las alegaciones no puedan solventarse con una acción de incumplimiento. Básicamente eso, como decía antes, de una manera muy práctica nos ilustró cómo se debe proceder ante esos vacíos que a veces uno puede presentarse, ¿no? Bueno, decíamos que eso, ¿no? Que repetíamos el tema de la acción de protección versus la acción de cumplimiento y el cálculo de la reparación que, como nos explicaba la doctora Corral, el doctor Hugo Montalvo hacía referencia a que las medidas pueden ser presentadas conjunta o de forma separada de las acciones constitucionales de derechos. En caso de amenaza, sabemos que la vulneración del derecho constitucional procede con la presentación de medidas cautelares de manera autónoma, mientras que cuando hay violaciones de derechos reconocidos en la Constitución, a la persona que ha sido víctima de esa intervención ilícita puede presentar las medidas cautelares en conjunto con una garantía jurisdiccional de conocimiento. También en
varias sentencias que mencionó, nombraba de esto del bien jurídico protegido, que era el debido proceso, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución, el de la seguridad jurídica, de acuerdo al 82, y nos hablaban los ejemplos de cómo es una medida temporal que se retrotrae hasta el momento en que hubo una, en el caso de una sentencia en que hubo una, no se notificó al director general del IES, y por tanto se le dejó en indefensión, se retrotrae todo hasta subsanar esa notificación. También era interesante cuando hablaba de si se suspenden o no las normas jurídicas, que no se suspenden, pero en la sentencia que trajo a colación, no solo que se establece que los jueces de primera instancia, los jueces ordinarios, no son competentes para suspender una disposición jurídica o sus efectos, ni aun cuando haya sido demandada como inconstitucional ante la Corte Constitucional, porque incurren en una arrogación de funciones, sino que además establecen que el Consejo de la Judicatura pues observe la conducta de dichos funcionarios. Concluía diciéndonos que las medidas cautelares son hechos, los requisitos que son hechos creíbles, de inminente vulneración, de gravedad, y derechos amenazados o que se estén violando, como mencioné con anterioridad. En el caso del doctor Galán, pues nos abrió un debate muy interesante y con difícil respuesta, ¿no? En base a esta sentencia que aceptó una acción extraordinaria de protección en contra del auto que inadmitió un recurso de casación interpuesto contra un auto que declaró la caducidad del derecho de acción dentro de un proceso contencioso administrativo. Y de las muchas tesituras que trajo a colación, es interesante plantearse cómo en el auto recurrido se cae en un error porque dice que rechaza la demanda, ¿no? La demanda deducida, y no podía rechazar una demanda que ni siquiera fue admitida a trámite. Por tanto, eso era un error en que cae en el auto impugnado. Y también es importante que siendo un control de legalidad, en el caso de la vulneración de derechos constitucionales, pues los jueces tienen que hacer que prevalezca esa reparación a una vulneración de un daño. También mencionaba que en los autos muchas veces no se analiza a fondo, ¿no? Y que no basta con decir en el caso de la sentencia que hay un precedente jurisprudencial para únicamente admitir la acción de protección, sino que señalaba que tiene que ser motivado, ¿no? Tiene que haber un fundamento que tiene que ir más allá de ese control de legalidad. Y que incluso cuando se hacen las peticiones muchas veces son contradictorias, ¿no? Porque uno es como un formato que ya utilizan los abogados y que dice, bueno, la inaplicación o la aplicación indebida o que no aplicó y todo al mismo tiempo, siendo todo eso contradictorio, ¿no? Y finalmente, pues vemos cómo el artículo 76, numeral 7, literal M, pues que es el derecho a recurrir, es el que prevalece en esto, ¿no? El derecho a recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Entonces, como vemos en esta tarde ha sido muy interesante ver las posturas y sobre todo el debate que han traído a colación los ponentes sobre este tema de procedimiento y contencioso administrativo, las medidas cautelares, medios de impugnación, el abrir la discusión a la motivación a que tengan contenido las sentencias y autos. Voy a proceder a las preguntas. No tienen, quisiera que responda, bueno, que pueda responder cualquiera porque no están direccionadas, ¿no? Dice la primera, existiendo un proceso contencioso administrativo por destitución de un servidor público en casación con sentencia de primera instancia a favor del servidor y posteriormente se presenta acción de protección, la cual es declarada a favor del servidor,
Al existir vulneración de derechos y el reintegro, ¿qué pasa con el proceso contencioso administrativo? ¿Se debe desistir o la presentación de la sentencia constitucional ejecutoriada en casación daría lugar a cosa juzgada y en consecuencia su archivo? No sé cuál de los panelistas quiere responder. ¿Siguen, repito? Si quieren, hablo yo desde mi perspectiva, si no les molesta. O sea, tiene preferencia Carmen como jueza, pero si no le molesta, meto pico. Meta nomás. Está bien, está bien. A ver, lo que está proponiendo como pregunta es lo que regularmente conoceríamos como el famoso choque de trenes, porque estaría en oposición las decisiones de dos altas cortes. Ahora, lo que él menciona es que, claro, la que se está conociendo en vía ordinaria, que es contenciosa administrativa, todavía no tiene resolución y que aparentemente ya ha obtenido algún tipo de resultado a través de una acción de protección. Problema, cuando se habla de conflicto de choque de trenes, se supone que la limitación para evitar el choque, ¿sí?, es la competencia, porque el contencioso administrativo no conoce de la vulneración de derechos fundamentales, lo que conoce sobre la legalidad de los actos administrativos o de las actuaciones en general de la administración pública, en función de la naturaleza de sus diferentes acciones, ¿ok? En cambio, las acciones de protección, en el caso que nos trae, es para la precautelar, ¿sí?, y restaurar, ¿sí?, el derecho vulnerado. Entonces, en términos de competencia, no tendría por qué haber esa confrontación. ¿Qué pasa en el Ecuador? Que nosotros ya sabemos, hacemos mal uso de las garantías jurisdiccionales. Porque recuerden que uno de los límites para la acción de protección está de que no existan vías ordinarias adecuadas y eficaces para el conocimiento de un problema jurídico en particular. No tendría por qué haber oposición porque no debería ser el mismo conflicto jurídico, ¿ya? Pero dado el caso, pese a lo señalado, claro, sí, a través de la acción de protección, pues se ha ordenado el reintegro del funcionario público e incluso el pago de la indemnización correspondiente, contencioso administrativo no podría de ningún modo, ¿sí?, desconocer, ¿ya?, la resolución que haya tenido el juez constitucional siempre y cuando esté dentro del ámbito de su competencia. ¿Dónde se produciría el choque? Si es que el juez, sobre pretexto de constitucionalidad, está haciendo alegaciones de legalidad y no de constitucionalidad, ¿ya? Eso ya dependería del caso en concreto. Entonces, esa es la respuesta frente a la pregunta, pero si quieren un análisis mayor, habría que ver ya los casos en particular para ver cuál es el problema jurídico, porque lo único que dicen es, ya gané en la constitucional, ahora, ¿qué hago con la contenciosa administrativa? Si hagan una constitucional, está ahí, la contenciosa podría resolverse, pero si la resolución de la contenciosa resulta contradictoria a la constitucional, hay choque de trenes, no tendría por qué haberlo, pero frente a la defensa y protección de los derechos fundamentales, obviamente, por principio de competencia, prefiere y prevalece la decisión del juez constitucional. Solamente Gracias. para complementar, María José, ya lo que ha dicho Gabriel, justamente si ya existe una sentencia en materia constitucional, es de inmediato cumplimiento y tiene que implementarse ipso facto. El proceso, ahora, sí existen muchísimos casos como el planteado, no debería ocurrir, debería analizarse precisamente la materia y la competencia, pero ocurre porque la justicia contenciosa administrativa tarda mucho y en realidad los usuarios acuden a la constitucional por celeridad. Y en realidad lo que procede es del análisis de cuál es la verdadera afectación, si efectivamente hay afectación de derechos constitucionales o es un tema de legalidad en un acto administrativo que debería ir por el contencioso. Pero una vez que ya se obtenga una sentencia constitucional, pues es de inmediato cumplimiento. Y lo que dice Gabriel, ocurre que ya el contencioso, cuando ya le toca resolver, normalmente falla en el mismo sentido. Pero no hay una necesidad de desistir, pero ya con la sentencia constitucional ya es de ya no hace falta. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta. Por el hecho de que se disponga por necesidad institucional que un funcionario realice de manera temporal ciertas funciones,
¿Es legal que con una acción de protección se resuelva homologar el sueldo a una escala superior? Sí, bueno, el tema planteado no es constitucional, no es constitucional. En el caso que yo planteé, que fue una sentencia de acción extraordinaria de protección, ahí habían temas constitucionales, entonces siempre hay que ir al caso a caso y obviamente no debería intervenir la justicia constitucional en temas de legalidad. Pero como les digo, sí hay un abuso de la justicia constitucional en muchas materias y a la Corte nos llegan una enorme cantidad de acciones extraordinarias de protección en temas parecidos como lo que se ha planteado. Efectivamente, habría que analizar la pretensión. Que... Si me permiten sumar ahí, precisamente ese tipo de conflictos es lo que termina deformando y generando el choque de trenes, porque es un tema de legalidad, pero que a las bravas le vuelven constitucional, porque me imagino que inmediatamente el fundamento es que están quebrantando el principio de igualdad salarial contenido en el 325, creo que no, 35, bueno, el que es de los principios constitucionales en materia laboral, que dice igual trabajo, igual remuneración. Pero tal como lo plantean es un tema de legalidad. Entonces terminan desvirtuando, pero también hay defecto porque muchas veces los jueces, ¿sí?, son jueces constitucionales, se terminan excediéndose en las herramientas que tienen y todos resuelven en vía constitucional. Todo concluye finalmente, y es el problema, que si uno comienza a hilar fino, claro, todo puede concluir en vulneración de derechos fundamentales. Todo. No solo los jueces, los abogados también, ¿no? El abuso del derecho. Finalmente digo el juez porque resuelve. Obviamente es claro. error del abogado cuando comienza a hacer esto, es decir, es un tema de legalidad, pero como dijo Carmen, como los juicios demoran tanto por más que volvamos a la oralidad, ahora las audiencias, se demora 2 años en fijar la audiencia preliminar. Entonces, vamos, acción de protección, eso es lindo. En 15 días sale cualquier cosa. Sí, se deslegitima todo, es verdad. Pero no sé si me permiten ahí, y de acuerdo con lo que dice Carmen, con lo que dice Gabriel, pero también de acuerdo en el tema de que son los jueces, y reitero lo que dice ahí Gabriel, ¿no es cierto? Son los jueces los que deberían decidir cuándo hay un abuso del derecho, y los que deberían no permitir ese abuso del derecho, porque al fin y al cabo los ciudadanos tienen la opción de acudir a la justicia constitucional, a la justicia contencioso administrativa, pero son los jueces los que deben de poner ese pare, ¿no es cierto?, a ese abuso del derecho. Y es a ellos a los que les corresponde. Entonces, yo creo que el abuso del derecho que se da en casos como este, probablemente se le deben delgar es al juez. Porque al fin y al cabo... Pero tampoco puede solapar el corte ético, que es responsabilidad de todos los profesionales del derecho. Bueno, obviamente, ya el tema ético es distinto, ¿no? El tema ético de cómo tú respondes ante tu cliente y cuándo le debes proponer una acción constitucional y cuándo una contencioso administrativa, bueno, eso ya es un tema ético. Pero al final del día, ya en las cortes, quien debe resolver es el juez, ¿no? Y yo creo que si es que los jueces de primera instancia, los jueces constitucionales, empiezan a delimitar bien lo que es el campo legalidad con lo que es el campo de la constitucionalidad, ese choque de trenes que tú les llamaste, obviamente va a detener también o va a ocasionar que los abogados dejen de utilizar o mal utilizar o abusar las acciones constitucionales o las garantías jurisdiccionales. Entonces yo creo que es trabajo de lado y lado, pero creo que la mayor carga la tiene el Poder Judicial. Sí, solamente para complementar de manera final, hay que recordar también que como presidente de la Corte Constitucional, el juez constitucional tiene que realizar el análisis de los derechos constitucionales alegados, de la violación de los derechos constitucionales alegados. Entonces, ahí debería el juez constitucional a profundidad realizar ese análisis de si efectivamente hay o no la violación de los derechos, porque también ocurría anteriormente en que simplemente se desechaba las acciones constitucionales, la acción de protección, simplemente alegando que es un tema de legalidad y no había un análisis verdadero de los derechos alegados. Entonces, eso también es una responsabilidad del juez. Y en esa función debería pues determinar si efectivamente hay o no eso y si es que es un tema de legalidad. Claro, te desechaban todo con el 42.4 de la 42.3 de la ley orgánica. Y es real. Eso pasaba también. Muy bien, doy paso a la última pregunta.
Los jueces de los estamentos superiores, la mayoría de las causas niegan el recurso de casación, pese a que se les alegue técnicamente la pertinencia del recurrente. No es muy clara la pregunta, pero... Bueno, ahí me meto yo, porque yo soy el culpable de que pregunten eso. Me imagino que es un poquito la molestia que se tiene porque el nivel de inadmisión de recursos de casación es elevado. En materia contenciosa administrativa, pues poco se acepta para casación y claro, las alegaciones son errores en la técnica casacionista, es decir, no alegaron bien la causal, los jueces consideran que no hay mérito en el conflicto con el cual se fundamenta el recurso para que suba a casación, porque a lo mejor el descontento es con la valoración hecha de la prueba por parte de los jueces de última instancia y no por temas de vicios de legalidad, o porque sencillamente la providencia sobre la cual se está alegando casación no es la que corresponde. Hay una molestia porque sí, el nivel de inadmisiones es elevado. Pero aquí la respuesta va en lo señalado tanto por Carmen como Hugo. Y eso no es tema de constitucionalismo, no, en términos generales del derecho. El reduccionismo y el simplismo que a veces utilizamos en el derecho, cosas como se niega por que es un tema de legalidad, o se niega porque no acoge la técnica casacionista, le hace mucho daño, porque los que están en función de juez tienen la obligación de analizar y motivar. Y ojo, que ahora la Corte también ya cambió el esquema de tener un estándar de corrección en la motivación por un estándar de suficiencia. Más allá de si estamos o no de acuerdo, los bemoles que puede tener, el solo hecho de que haya un estándar de suficiencia implica eso, que haya motivación suficiente. Y decir solo es tema de legalidad o decir técnica casacionista o la causal a mí no me gusta, no entra en el ámbito de la motivación suficiente. Entonces, ¿qué es lo que queda? Por un lado, poniéndome al lado de Hugo, claro, los jueces que hacen ese control tienen que hacerlo, ¿sí? Porque es su obligación, poniendo del lado de Carmen, pero tienen que hacerlo de manera motivada, tienen que razonar, tienen cargas, ¿sí? De las cuales no se pueden librar. Entonces, cuando vienen estos simplismos o reduccionismos, lo único que generan es el sentimiento de insatisfacción de todos los que estamos en el ámbito del ejercicio profesional y viene la queja, porque si tú ves la pregunta queja, lo que te dicen es, pese a que yo sí justifico, me niegan y alegan técnica casacionista. Es ese simplismo reduccionista, ¿ok? Lo que sí trajo consigo el constitucionalismo, por decir de algún modo, es mayor complejidad respecto al fenómeno jurídico, y creo que a los abogados todavía nos está faltando un poquito el sentarnos dentro de esa complejidad, porque en algún momento, con cortes mucho más simplistas de legalismo puro, parecía que había ecuaciones indiscutibles, ¿no? Bueno, ahora no, el derecho no tiene ecuaciones indiscutibles simples. El fenómeno jurídico es complejo y por eso la necesidad de motivación por parte de las autoridades, pero también la necesidad de la adecuada justificación, conocimiento, formación y límites éticos por parte de los que somos profesionales del derecho son indispensables para que no colapse el sistema, porque a la final nos hundimos todos, no es culpa de jueces o abogados o clientes, es culpa de todos, y salimos todos o nos hundimos todos. Sí, así es, efectivamente, ¿no? En el tema de vulneración de derechos constitucionales, no es la motivación, la fundamentación es evidentemente necesaria hasta agotar el último de los recursos, ¿no? Y no quedarnos en, ya sabemos, ¿no? Que las formalidades no se puede sacrificar la justicia por el solo cumplimiento de formalidades, ¿no? Pero sí es un deber de todos, ¿no? De los profesionales, de los jueces que están aquí, de los profesionales en derecho que estamos aquí, de los estudiantes a los que animamos siempre en el aula no caer en este abuso del derecho. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Le quiero dar la palabra a Carla, quien nos presentó. Muchas gracias, doctora María José, por ser la moderadora del panel de hoy y plantear sus conclusiones. De igual manera, agradecemos a todos los participantes. Es claro que el diálogo académico desarrollado en la tarde de hoy ha construido un espacio enriquecedor que precisa el alcance de la jurisprudencia constitucional en el marco y relación con el proceso contencioso administrativo.
Agradecemos a todas y todos los presentes por haber participado en el 7º encuentro académico de esta segunda edición de los ciclos de jurisprudencia constitucional. Los certificados de asistencia se entregarán de forma digital vía correo electrónico a todos y todos quienes se hayan registrado a través del correo electrónico info.cedec@cse.gov.es. Les recordamos que cada uno de los encuentros académicos realizados pueden volver a revisarlos ingresando a nuestro canal oficial de YouTube del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Asimismo, aprovechamos para invitarlos a seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify, donde podrán encontrarnos como @CEDEC-Ecuador. Les recordamos además seguir nuestro podcast Constitucionalmente Hablando, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. Una vez más, les agradecemos por su presencia y que tengan una muy buena noche. Gracias, Carlita. Muchas gracias. Gracias. Fuerte abrazo a todos. Qué gusto. Muchísimas gracias.